Muchas veces en nuestra vida cristiana nos enfrentamos al cansancio, a preguntarnos si estamos en el buen camino, tantas preguntas que nos podemos hacer y que la palabra de Dios nos puede resolver. Hoy es un domingo en que cuando nos preguntamos sobre el plus de nuestra vida cristiana y el plus que necesitamos para vivirla a fondo, las lecturas vienen al encuentro. Por eso, hoy estos textos hay que desmenuzarlos con mucho cuidado, porque van en la dirección contraria de lo que nuestras formas de vivir en sociedad, en la iglesia, en todas partes, se expansiona y hoy realmente podemos ver que el cristianismo es contracultural. Prestemos atención. Estamos en la séptima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de la liturgia es del libro primero de Samuel. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Zif, llevando 3.000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisai dijo a David: «Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir». David respondió: «No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune?» David cogió la lanza y la jarra de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: «Aquí está la lanza del rey. Venga por ella uno de sus servidores. Y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor». El Salmo 102 repite la acción. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, del fondo de mi ser, tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides sus beneficios. Él que todas tus culpas perdona, que todas tus dolencias cura, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura. Clemente y compasivo es el Señor, tardo a la cólera y rico en amor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja Él de nosotros nuestras rebeldías. Como es la ternura de un padre con sus hijos, así de tierno es el Señor para quienes le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, como dice la Escritura, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida, vivificante. Pero lo primero no fue lo espiritual, sino primero lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terrenal, el segundo viene del cielo. Como el hombre terreno, así son los hombres de la tierra. Como el hombre celestial, así son los del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames.
y tratad a los demás como queréis que os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que los hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midáis, se os medirá. La primera lectura es del primer libro de Samuel, este profeta elegido por Dios para conducir a su pueblo en este tiempo de interreino antes de la llegada de la monarquía. Y es justamente a él al que le corresponde gestionar estas relaciones. En ese momento en Israel había dos grandes tendencias, los promonárquicos y los que estaban en contra de la monarquía. Los promonárquicos porque querían que el pueblo de Israel tuviera un rey como todos los demás reinos que vivían a su alrededor. Y los antimonárquicos porque pensaban que el único rey es Yahvé. Y por lo tanto, poner otro rey podía oscurecer la figura de Yahvé. Bien, dicho esto, al final triunfó la corriente promonárquica y aquí vemos al rey Saúl en las últimas etapas de su reinado. El rey Saúl que se va a enfrentar a David, ya ungido, electo en cierto modo. Y se van a enfrentar con violencia. Y aquí vemos una peripecia. Saúl va buscando a David para matarlo y sin embargo, en un momento determinado, Dios lo pone a tiro de David. Y David le perdona la vida. David le perdona la vida porque sabe que Saúl ha sido ungido por Dios. Y aún ungido por Dios, nadie puede ni debe quitarle la vida. Y por eso, en este episodio, aparece de una manera muy clara ese amor a los enemigos, ese perdonar frente a una mentalidad de la venganza. Por eso este texto es para nosotros muy ilustrativo. Termina diciendo, aquí está la lanza del rey, que la he tenido en mano, que venga uno de los mozos a recogerla, como testimonio de que David le ha perdonado la vida. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. El Salmo 102 es la correlación natural. El Señor es compasivo y misericordioso. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, famoso capítulo 15. Ahí tenemos la contraposición entre dos personajes, que hunden sus raíces en Adán. Adán, reminiscencia del Génesis, se convierte en un ser viviente. El último Adán en un espíritu vivificante, es decir, Jesucristo, que nos dará vida. Pero viene el itinerario. No fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Vemos esta contraposición entre lo terrenal y lo celestial. Lo más bonito es la apertura desde lo terrenal a lo celestial. Dice el texto al final, y lo mismo que hemos llevado a la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Esa es nuestra esperanza, que Dios poco a poco vaya transformándonos desde lo terrenal a lo celestial. Y esa transformación es la que hará posible ese plus de muchas acciones que no dependen de nosotros, sino que dependen de la acción de Dios en cada uno de nosotros para convertirnos en ese ser celestial.
Y finalmente el Evangelio de San Lucas. Realmente este es un evangelio muy importante, que se cifra en una palabra, o en una frase: amad a vuestros enemigos. Pero pide más cosas. Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Atención, esto es contracultural totalmente, tanto en aquella cultura de entonces como en nuestra cultura de hoy. En aquella cultura de entonces, heredera de las antiguas leyes del Antiguo Testamento, la cultura era la venganza, proporcional, ojo por ojo, diente por diente, pero la venganza. Aquí no estamos hablando de venganza, sino de todo lo contrario, de todo aquello que ninguno de nosotros, por nuestras fuerzas, puede llevar adelante. ¿Quién es capaz de amar al enemigo? ¿Quién es capaz de bendecir al que te maldice? ¿Quién es capaz de orar por el que te está machacando? Si cada uno de nosotros identificáramos en nuestra vida y en nuestra historia, ayer, hoy, esos enemigos, esa gente que nos ha hecho daño, que nos hace daño, que pone a prueba nuestra vida cristiana, porque realmente amar al enemigo es algo muy complicado. No es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión de emociones, es una cuestión de convicción profunda. Pero para que esa convicción profunda se instale en nuestro corazón, ese plus del Espíritu Santo que necesitamos, para hacernos de lo terrenal a lo espiritual. Porque lo terrenal es la venganza, devolver golpe por golpe. Sin embargo, aquí, al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Esto no es cuestión de que es difícil y complicado, porque el enemigo nos repugna. El Espíritu Santo sale al límite de nuestra impotencia para hacer posible que esto sea verdad en nuestra vida. Porque Jesús va más allá. ¿Qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? ¿Qué mérito tenéis si prestáis a los que esperáis cuando esperáis cobrar? Es decir, cuando estamos hablando del amor a los enemigos, de la gratuidad absoluta de esa acción. Por eso os digo que no es cuestión de emociones, de sensibilidades, sino es cuestión de convicción profunda. Amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad sin esperar nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos convertirá en seres celestiales. Que lo dice de otra manera el Evangelio de Lucas. De ese modo realmente seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y se os dará una medida generosa, colmada, remecida, reposante. La medida que utilicéis la usarán con vosotros. Este es el plus de la vida cristiana. Pero como os decía, este plus no es cuestión de sentarnos, programar, proyectar, porque con esto nos encontramos con los límites, las vulnerabilidades, las contradicciones, las incoherencias de nuestra vida. No somos capaces, no podemos amar a nuestros enemigos si Dios no lo posibilita, si Dios no trabaja nuestro corazón a fondo y se instala desde el Espíritu Santo. Pero este plus es el que realmente nos da el 100% de nuestra vida cristiana. Pidámoslo al Señor, que haga posible que nuestro amor sea desbordante, que esa medida sea remecida, colmada, generosa. Buen domingo y la paz en el corazón para todos y cada uno de vosotros. Una pequeña conclusión de las lecturas después de la explicación de José Luis. La primera carta de Samuel nos relata una acción muy generosa de parte de David a Saúl, a quien Yahvé su Dios había rechazado. Le había dirigido la palabra a Samuel diciéndole: me arrepiento de haberle concedido la realeza a Saúl, porque se ha apartado de mí. David es humano, muy humano. Conocemos de él muchas batallas gloriosas y también muchas trampas, pero ha tenido en su mano la vida de Saúl y no ha querido aprovecharse y extender su mano contra el ungido del Señor. En cuanto al Salmo,
102, 103, 103, 102. La Biblia la titula Dios es amor. Es de los salmos a los que atribuye al rey David. Pablo escribe a los Corintios, seguimos la carta que hemos seguido domingos anteriores, en el capítulo 15, sobre la resurrección de los muertos. Y nos habla de la transformación del ser terrestre al celeste, del puro cuerpo sometido a las leyes del desgaste y la corrupción, a pasar a ser la sede de la vida moral y de los sentimientos. Y más tarde dirá: cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, se cumplirá la palabra que está escrita: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El pasaje del Evangelio de Lucas que hemos leído es para grabárnoslo y repetírnoslo día y noche. Son los consejos que nos da el Maestro para una buena vida. Amad a vuestros enemigos, a vuestros amigos, compañeros, vecinos, padres, hijos o hermanos, sin esperar nada a cambio. Sed misericordiosos, no juzguéis. Hoy todo el mundo juzga a todo el mundo. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad. Si todo el mundo lleva cuentas, todos llevamos cuentas. Esta es una palabra que no podemos dejar escapar, porque vivir con ella nos da paz, alegría y esperanza. Buenos días o buenas tardes. Feliz fin de semana. Gracias.